empezó a sospechar que tenía que ver con esas emociones. Bien, y quedamos hasta acá. Bien, bueno, este es un dibujito que tienen en el libro, que en realidad es un gráfico de lo que sucede a nivel cerebral, que para nosotros no tiene mucha importancia, pero bueno, se los agregué porque es una manera por ahí más prolija de presentar todo lo que estamos viendo. Y bueno, ahora esto sí es más importante, la relación entre la neocorteza y la amígdala. Esto se lo dejo para que copien, ¿sí? Esperen que... Voy a checar esto. Está bien. Ahí les dejo para que copien. Bien, ¿ya copiaron? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, relación entre neocorteza y amígdala, que esto es súper importante. Dice, en seres humanos, los estímulos que provocan temor o tristeza van a tener un procesamiento de orden superior. Hablamos de orden superior cuando hablamos de corteza, o en realidad de neocorteza. Entonces, esta cuestión que es más interna, ¿sí? La parte de las amígdalas, se conecta con un procesamiento de orden superior que es de neocorteza. Se le llama de orden superior porque se supone que es evolutivamente superior, ¿bien? Porque anterior tenemos el cerebro límbico y anterior el cerebro reptílico, ¿sí? Entonces, como lo superior, lo último que se creó, es la neocorteza, por eso se llama de orden superior.
La amígdala tiene conexiones importantes con varias áreas corticales en las caras orbitaria y medial del lóbulo prefrontal. Órbita es todo lo que está acá hacia los costados, ¿sí? Si tuviéramos dos cuernitos, digamos, serían como donde están esos dos cuernitos, orbitario y medial, ¿sí? Entonces, las amígdalas, el lóbulo prefrontal es esta punta de acá, ¿sí? Entonces, es en la parte orbitaria del lóbulo prefrontal y medial. También se estima que en realidad hay como, o sea, si queremos agregar algo más, en vez de 3 cerebros, como hemos hablado según la teoría de MacLean, ¿se acuerdan? El instintivo, el cerebro límbico y la neocorteza, algunos presentan como realidad como una cuarta evolución que viene a ser el lóbulo prefrontal, por ejemplo. También se lo considera como un cuarto cerebro, como que sería aún de orden más superior. ¿Bien? Bueno, entonces la amígdala se conecta con el lóbulo prefrontal, ¿sí? Que es esta parte más del centro del frontal, ¿sí? La última punta sería, lo último que se creó, ¿bien? El lóbulo prefrontal. Bueno, ahora los dejo que copien. No falta mucho, chicos, ¿sí? Para terminar esta unidad. Así que tranqui que vamos súper bien. Esperen que voy a cortar acá. Bien. Bueno, dice entonces, como ya sabemos, estos campos corticales integran distintas aferencias que pertenecen a la experiencia momento a momento. Aferencias, recuerden que eso es información que llega. Y eferencia es información que sale.
Entonces, estos campos corticales integran distintas aferencias, o sea, información que les llega, que pertenece a la experiencia momento a momento. Entonces, la corteza integra información que le llega, ¿sí? De lo que estamos viviendo momento a momento. Si se consideran las conexiones anatómicas, es decir, tálamo, amígdala, corteza prefrontal, tálamo, ¿sí? Esta conexión, la amígdala es un punto nodal en una red que interconecta regiones corticales y subcorticales en el procesamiento de la información emocional. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esta filmina, para ver si pueden leer el subtítulo de la última parte, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice, la amígdala es un punto nodal en una red que interconecta regiones corticales y subcorticales. ¿A qué se hace referencia, si ustedes vienen leyendo lo anterior, con corticales y subcorticales? Cuando habla de subcortical, ¿a qué hace referencia? Porque para contestar esta pregunta que les digo, tienen que haber comprendido esta filmina y saber dónde están ubicadas esas estructuras y qué hablamos cuando hablamos de cortical y subcortical. ¿Bien? Entonces, a ver si alguno se anima. ¿Cómo lee el subtítulo de esto último? Dice, la amígdala es un punto nodal en una red que interconecta regiones corticales y subcorticales. Es decir, ¿qué sería lo cortical y qué sería lo subcortical? En este caso. ¿Están ahí? Y subcortical vendría a ser lo que está abajo de la corteza, como el cuerpo De la calloso. corteza. Muy bien. Bien, y ¿O no? entonces, acá dice, acá les nombra unas estructuras, ¿sí? Vas bien. Dice tálamo, amígdala, corteza prefrontal, tálamo. Entonces acá tipo como concluyendo dice, la amígdala es un punto nodal. Un punto nodal significa que es un punto central. Nodal viene de nudo, ¿sí? Como si yo hiciera un nudo en una soga, queda más o menos en el medio, imagínense. Es un punto nodal, un punto de encuentro, un punto importante, ¿sí? En una red que interconecta regiones corticales y subcorticales. ¿A qué hace referencia en esta filmina? Lean bien porque la respuesta está en la filmina. Cuando dice subcorticales, ¿qué estructura subcortical conecta la amígdala con la corteza? El tálamo. Sí, muy bien, buenísimo. Bien, entonces cuando ustedes lean la segunda parte, ¿cómo se dan cuenta? Porque tienen que saber qué significa subcortical, ¿bien? Está bien, pueden ser un montón, ¿sí? De estructuras subcorticales, pero justamente en el renglón anterior nos habla del tálamo. Entonces, ustedes al leer lo que sigue tienen que interpretar qué es el tálamo, ¿bien? Entonces, la amígdala es un punto nodal en una red que interconecta regiones corticales, es decir, ahora vamos a la corteza. Ahí dice regiones corticales. ¿Qué regiones corticales? Los ganglios basales, la amígdala, el hipocampo. Ahí no está. Perdón, ¿alguien dijo algo? Okay. No hay drama si se equivocan, si La, estamos aprendiendo. A ver. la amígdala, no, profe. La amígdala no, porque mira, escuchá la frase, dice, la amígdala une, si es un punto nodal entre y los tálamos. Entonces no puede ser amígdala, porque si no sería la amígdala conecta a la amígdala con el tálamo.
Dice, la Cerebro amígdala es un punto nodal prefrontal. en una red que interconecta. Eso, bien, fantástico. Ahí está, muy bien. Entonces, ahí está. Está todo este párrafo o oración anterior. Entonces sería, la amígdala es un punto nodal en una red que interconecta regiones corticales, ustedes ahí ya se imaginan, corteza prefrontal, y subcorticales, ahí se imaginan tálamos, en el procesamiento de la información emocional. Bien. Genial. Lo que pasa que para poder darse cuenta hay que empezar a interpretar estas palabras y saber dónde están ubicadas, porque si ustedes no saben dónde están los tálamos, por ejemplo, nunca me pudieron haber dicho subcortical. Como ustedes saben dónde están los tálamos, me pueden decir que es subcortical. Bien, de ahí pueden sacar la conclusión de lo que se está hablando. Obviamente que hay un montón de estructuras subcorticales, pero justamente en el párrafo anterior habla de tálamo. Entonces, es tálamo. Bien. Bueno. Les voy a dejar que copien esta partecita. Estos CPF, se los digo, pero ustedes ya lo saben. Es corteza prefrontal. Es la abreviatura de corteza prefrontal, porque si no queda muy, muy largo. Recuerden que si no corteza, se lo escribo acá abajo, se abrevia CX. ¿Bien? Si quieren poner corteza, pero si no con CPF ya estamos.
¿Cómo van? Ya está, profe. Bien, bueno. Entonces, como ya sabemos también, las porciones de la corteza prefrontal que interconectan con la amígdala, es decir, ¿se acuerdan? Eran dos partes. Las nombramos hace dos filminas, porque no es toda la corteza prefrontal que se conecta con la amígdala, son dos partecitas. El tálamo y la corteza prefrontal. Bien, pero ahora de la corteza prefrontal, ¿qué partes de la corteza prefrontal? Porque no es toda la corteza prefrontal la que interconecta con la amígdala. Lo vimos hace dos filminas más o menos. Búsquenlo, no hay problema. ¿Se acuerdan que les dije que la corteza prefrontal tenía, que les hice así, y así? Orbital y medial. Eso, fantástico. Bien, entonces, las porciones de la corteza prefrontal que interconectan con la amígdala, es decir, la zona orbitaria y medial, intervienen en la planificación y organización de comportamientos futuros. Por ende, la amígdala proporciona aferencias emocionales para decisiones o deliberaciones de este tipo. Bien, es decir, recuerden que todo lo que es neocorteza tiene que ver mucho con el razonamiento y la planificación y la ejecución. Bueno, ¿qué nos dice esta filmina? Que además de lo que ya vimos, esta conexión entre la corteza prefrontal, específicamente la zona medial y orbitaria, y las amígdalas, también la función que tiene esta conexión es ayudarnos a tomar decisiones o deliberaciones a futuro. Por ejemplo, ¿dónde me gustaría irme de vacaciones? Esa es una función bien propia de la interconexión entre la corteza prefrontal y la amígdala, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy planificando algo a futuro en relación a un lugar que me gusta mucho, ¿sí? Porque tengo que poner en juego mis emociones, ¿bien? O, por ejemplo, donde no me gustaría irme de vacaciones. Esa también es una actividad, o sea, en donde se suma la cuestión emocional con una planificación a futuro, ¿sí? Este es un ejemplo. También pueden pensar en un montón más, ¿sí? O, por ejemplo, ¿me conviene seguir de novia con Menganito o no me conviene? O tengo ganas de seguir, por ejemplo, estudiando psicología, ¿me gusta o no me gusta realmente? Bien, son todas decisiones que tienen que ver con lo emocional. Bueno, y ahora vamos para último de los temas, a ver, creo que sí, de la unidad, no, el anteúltimo. Ahora arrancamos con el anteúltimo tema de la unidad, que es emoción, razón y conducta social. La conducta social es algo que está bastante en boga ahora en las neurociencias sociales, que tiene que ver con el funcionamiento cerebral en relación a la cultura y a la sociedad. Esperen que se los dejo para copiar. Ahí está, agregué una compañera.
Bueno, a ver, ahí volvemos. Bueno, Profe, disculpe, Esta hay Filmina una la chica sacan que del quiere toque. entrar. a ver. Recién la aceptó. No me aparece. Ah, listo, bien. Sí, porque cuando por ahí aparecen, para que los acepte, pero si yo recién les puse la filmina para que copien, para no poner y sacar la filmina, poner y sacar la filmina, y que ustedes se mareen, espero a que terminen de copiarla y ahí agrego. Pero bueno, gracias por avisar. Ahí va. Bien. Bueno, emoción, razón y conducta social. Este apartado tiene que ver con las emociones en realidad, en relación, perdón, como les dije, a la cultura y a la sociedad. Como les decía, estas filminas las sacan de toque porque ya vinimos hablando un montón de estas cuestiones y ya van integrando toda la información, entonces ya lo entienden. Dice, la experiencia de la emoción tiene efectos poderosos sobre otras funciones cognitivas superiores, incluidos la toma de decisiones y los juicios interpersonales que guían el comportamiento social. Bien, ¿qué quiere decir? Que la emoción que ustedes sienten, la experiencia emocional, tiene efectos sobre las funciones cognitivas, que eso influye obviamente en sus decisiones. Esto es algo casi, o sea, realmente es algo cotidiano que ustedes hacen. El hecho de que ustedes estén sentados ahora en esta clase justamente habla de que su emoción los guía a tomar decisiones. Como ustedes se quieren recibir, o les gusta la carrera, o les gusta la materia, o dicen, bueno, no me gusta la materia, pero me quiero recibir, así que la tengo que cursar sí o sí. Bueno, entonces, en base a esas emociones, ustedes tomaron decisiones. Por ejemplo, estar en esta clase. Bien, entonces de eso habla. También, si yo me voy un poquito más, cuando habla ahí de experiencia emocional, tiene efectos sobre las funciones cognitivas superiores. También podemos incluir, por ejemplo, que tiene un efecto sobre la atención, la memoria. Por ejemplo, si ustedes están muy preocupados porque alguien de su familia está muy enfermo, por ejemplo, o tienen que tomar una decisión muy, muy importante, es muy probable que esa intensa emoción les haga recortar ese umbral de atención y memoria que necesitan para el día a día. Entonces están dispersos, no pueden prestar atención. Por lo general, enseguida merma la memoria a corto plazo o de trabajo, entonces por ahí alguien les dice, no sé, al mediodía me colgás la ropa de lavarropa, sí, sí, y al rato ya se olvidaron, ¿bien? Entonces, también las cuestiones emocionales, para que empiecen a integrar, obviamente impactan directamente sobre las funciones cognitivas superiores, ¿sí? Que incluye las decisiones, esto de tomar algún juicio, ¿sí? De valor en relación a algo que van a decir, y también, obviamente, en las cuestiones cognitivamente hablando, literales que incluimos atención y memoria en primer momento. Es casi lo primero que falla cuando uno está en una situación muy intensa de emoción. Y por lo general, ¿por qué descienden? Porque es tan intensa esa emoción que debemos tramitar, que imagínense que la atención son 10 soldados y la memoria son 10 soldados. Que de esos 10 soldados, 8 se van a tratar de resolver esa cuestión emocional y solo nos quedan 2 para emoción y 2 para prestar atención. Entonces, poquito para toda esa carga. Entonces, por eso estamos más lentos para terminar esas tareas. Por lo general sucede eso. Pacientes con daño en corteza prefrontal orbitaria, sería porque está medio redundante, y pacientes con daño en amígdala tienen deterioro en el procesamiento emocional. ¿Bien? Es decir, que si ustedes un paciente los viene a ver y tiene dificultades para tomar decisiones en relación a su experiencia emocional, hay dos opciones. O está teniendo una dificultad en el procesamiento de la amígdala, o de las amígdalas, o la falla está en la parte prefrontal, ¿bien? Es decir, o por ahí la cuestión es meramente más emotiva, más emocional, más de amígdalas, o por ahí lo que se le complica es cuando lo tiene que planificar. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esta filmina? Que hay una relación, ¿sí? Entre las decisiones, todo lo que es prefrontal y lo que es emocional, amigdalino. Sí, perdón, ¿alguien iba a hablar? Yo iba a preguntar, pero leí y me Sí. respondía que la neocorteza sería razonar y planificar y la amígdala sería las emociones.
Claro, exacto. Todo lo que es prefrontal, frontal, las funciones casi por excelencia son las de planificar y ejecutar tareas. Y también inhibir emociones, ¿bien? Porque por ahí uno viene con toda la carga emocional de las amígdalas, así como unos caballos descontrolados, y lo que hace la corteza frontal y órbita frontal es frenar esos caballos, ¿sí? Y decir, párate, razonalo, ¿sí? Fíjate si están así, si te conviene tanto. Supónganse, no sé, el Cyber Week este que pasó hace poco. Bueno, no sé, de golpe nunca necesitaron determinado, no sé, perfume y como lo ven en oferta se lo quieren comprar, pero sale, no sé, 5.000 pesos. Entonces, las amígdalas que te van a decir, seguramente, y sí, compralo, está re bueno, ¿sí? Y la corteza prefrontal porque te dice, y no, pero si te gastás 5.000 pesos en un perfume que quizás no necesites, porque ya tenés, te queda del otro, te estás gastando la plata que ibas a usarnos en el verano para irte de vacaciones a monte. Ponele. Entonces, entre las dos, ¿sí? Negocian y luego se toma una decisión. ¿Bien? Entonces, es exactamente como decía el primero, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo prefrontal tiene que ver con el raciocinio y la inhibición de conductas y esto de tomar decisiones, planificar tareas y ejecutarlas, que también es ejecutarlas, decir, bueno, lo hago, ¿bien? Y la parte de amigdalina, la parte que tiene que ver del sistema límbico, sobre todo la amígdala, tiene que ver con la parte emocional. Pero trabajan siempre juntas, ¿bien? Todos estos sistemas que hablamos, el sistema límbico funciona junto, ¿bien? Más o menos esas serían como las funciones específicas de cada uno. La amígdala, todo lo que tiene que ver con la memoria emotiva y las emociones, y la corteza prefrontal con la planificación, la ejecución de tareas, la inhibición. Bien, es la que te puede decir, no lo compres, ¿sí? No te hace falta. Dependiendo cómo estamos ese día, por ejemplo, si estamos por ahí muy cansados, la corteza prefrontal y no está tan atenta, entonces por ahí terminamos comprando perfume, ¿sí? Porque nos ganó la emoción. Pero ahí depende en cada uno, ¿sí? Cómo funcionan sus amígdalas y cómo funciona su corteza orbitofrontal. Obviamente, vamos a bajarlo a la clínica. Hay pacientes que van a ser más amigdalinos que otros que por ahí van a ser más de corteza orbitofrontal. Por ejemplo, para los pacientes más obsesivos, ¿sí? Su corteza prefrontal orbitomedial quizás va a trabajar muchísimo más, va a inhibir muchísimo más que es el funcionamiento de su amígdala. La va a tener más controlada, ¿sí? Sus amígdalas van a ser un poquito más sumisas, digamos. Y por ahí en un paciente con bajo control de impulsos va a ser todo lo contrario. La amígdala va a tener mayor preponderancia y poder sobre su corteza prefrontal, que le va a decir, supónganse, no, no te juegues todo el sueldo al 8 en la, no sé, en la ruleta. Y la amígdala va a decir, no me importa, sí, va a jugar todo. Bien, en cambio, para en el obsesivo es totalmente lo contrario, ¿sí? Tiene con qué, puede jugarlo, pero su corteza orbitofrontal no le permite disfrutar de nada, ¿sí? Lo inhibe constantemente, no lo hagas, no lo hagas, ¿bien? Es un ejemplo así general, grosero, ¿sí? Pero para que más o menos se hagan una idea en lo que podemos ver en el consultorio. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta, duda? Bueno, paso entonces. ¿Se entendió entonces que las amígdalas trabajan junto con la corteza prefrontal para tomar decisiones? Bueno, les dejo para que copien esta otra filmina, ya nos queda poquitito.
Bueno, bien. Vamos con esta filmina. Dice, sobre todo en las emociones generadas, o sea, vamos a seguir con esto, ¿no? Dice, pacientes con daño en corteza prefrontal y pacientes con daño en amígdala tienen deterioro en el procesamiento emocional, sobre todo en las emociones generadas por situaciones personales y sociales complejas. Bien, ¿qué quiere decir? Que cuanto más personal y más propia sea la situación, o sea, cuanto más tenga que ver conmigo y mis emociones, obviamente va a ser un poquito más complejo eh, entenderlo y controlarlo que si lo cuentan de afuera, se los bajo al terreno. Siempre es más fácil ser objetivo con una situación que le pasa a otro que con la que nos pasa a nosotros, ¿bien? Es mucho más fácil. Por ahí, no sé, un amigo nos cuenta determinada situación y nosotros rápidamente le decimos, y bueno, lo que tenés que hacer es tal cosa. Ahora, cuando nos pasa a nosotros, aún sabiendo que eso quizás es lo que deberíamos hacer, nos cuesta mucho hacer eso que estamos pensando, porque por ahí nuestras emociones nos dicen otra cosa, ¿bien? Es mucho más fácil contarla de afuera. Por eso también uno, cuando tiene determinados problemas, consulta con un psicólogo, no con los amigos, porque los amigos, como están inmiscuidos en la situación, porque es una cuestión emocional, por ahí no son del todo objetivos, ¿bien? Bueno, damas y colaboradores sugieren la toma de decisiones está relacionada con las consecuencias que la contingencia tendrá a largo plazo, lo que puede desencadenar la respuesta del sistema nervioso motor y visceral, ¿bien? Entonces, las contingencias vienen a ser lo que tienen que resolver en el momento. Entonces, la toma de las decisiones va a estar relacionada con esas consecuencias a largo plazo de la decisión que tomen. Esto de, bueno, no, ya tengo perfume, no me tengo que comprar porque en el Cyber Week sale determinado. Perfume más barato, no me lo voy a comprar por más que tenga muchas ganas, ¿sí? ¿Por qué? Porque me voy a gastar todos los ahorros que tenía para poder irme de vacaciones. Es decir, ustedes ahí en realidad tienen que sopesar, decir, bueno, ¿qué prefiero, el perfume o irme de vacaciones a monte? Si realmente no tenían ni ganas y lo que deseaban era el perfume, está bien la compra del perfume. O vamos a suponer que no tenían o lo quieren comprar para regalarlo, no sé, a alguien que quieren mucho en Navidad. Entonces prefieren comprar ese perfume antes que irse de vacaciones. Si lo piensan así, está bien. Ahora, si lo compran de mero impulso, ¿sí? Quizás a largo plazo no sea una buena decisión, porque lo que ustedes querían era irse de vacaciones. ¿Bien? Bueno, estas son medias largas, pero ya queda poquito.
No, a ver, ahí vamos. Bueno, esta filmina lo que trata, lo que dice es que también tenemos que tener en cuenta la respuesta autonómica. ¿Qué quiere decir? Que está bien, nosotros tenemos por un lado las emociones y los circuitos frontales, ¿bien? O prefrontales. Pero también en todo esto influyen, ¿sí? La respuesta autonómica. ¿Qué quiere decir? Si cuando estamos por tomar una decisión nos duele la panza, imagínense que realmente tienen que tomar una decisión, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué carrera estudio? Que esto les ha pasado a ustedes hace unos meses atrás. Bueno, ¿qué carrera estudio? Bueno, está abogacía, supónganse, medicina y psicología. Cuando ustedes se pusieron a pensar y a sentir qué elegían, seguramente alguna carrera les generó a nivel visceral, ¿sí? Una sensación que otra no. Por ejemplo, quizá cuando pensaban en psicología se ponían más contentos, ¿sí? Pero cuando se imaginaban estudiando abogacía, por ahí, no sé, les dolía un poco la panza, ¿bien? Este es un ejemplo de otras decisiones mucho más importantes quizás, o esta también es importante, ¿no? Que han tenido que tomar o que van a tomar. Bien, uno también decide con estos cambios viscerales. También puede ser que, no sé, les dé taquicardia, o que empiecen a respirar, o les dé un escalofrío, ¿bien? Esto por ahí es un ejemplo medio tranqui, ¿sí? Común, pero por ahí tomar una decisión como, ¿qué hago? ¿Me mudo de ciudad o no? ¿Sí? ¿Me caso con esta persona o no? ¿Tengo un hijo? O, por ejemplo, ¿qué más? A ver, ¿me mudo o no de casa? ¿Bien? Todas estas decisiones, cuando uno las va a tomar, ¿sí? No solo están en juego las emociones y el razonamiento, sino también todas estas respuestas autonómicas, que obviamente cuanto uno más se entrena en reconocerlas, mucho antes se puede dar cuenta qué es lo que está sintiendo, ¿bien? Si eso en realidad es sorpresa, o es miedo, o es felicidad. Bien. PF es prefrontal, ¿sí? Dicen, los estudios de miedo condicionado se sugiere que los circuitos prefrontal-amígdala intervienen en la evaluación de las circunstancias y las convenciones sociales. Bien, esto es como un repaso de lo que ya vimos. Cuando se evalúa la confiabilidad de un rostro, aumenta notablemente la actividad neural en la amígdala, sobre todo si el rostro se juzga de poca confianza. Recuerden que la amígdala se encendía sobre todo cuando la emoción tiene que ver con el miedo, el peligro, la amenaza. Entonces, si el rostro es conocido, la amígdala se queda pancha, ¿sí? Por eso dice actividad neutral. Bien, o neural, digamos, como que se queda tranquila. Ahora, cuando el rostro que está observando no es fiable o se parece mucho al de alguien que les hizo mal, la amígdala sí va a empezar a funcionar con más gasto. ¿Por qué? Porque empieza, ¿sí?, a enviar información y alertas de, che, estate atento, se parece mucho a Mengano, que te hizo mal, o se parece mucho a fulano, que es un asesino, o esa cara de pocos amigos, ¿bien? Entonces va tirando señales para que tu cuerpo termine de sacar una conclusión de todo eso y tome una decisión. Por ejemplo, capaz que dice, pero no, es tu primo, le dice la corteza prefrontal, ¿no? Quédate tranquila. Bueno, está bien. O te dice, sí, la verdad que sí, tiene cara de pocos amigos, salí corriendo, ¿bien? O sí, es igual a, no sé, el ladrón que vimos hoy en el noticiero, pedí ayuda, o llama a alguien, o metete en un negocio, ¿bien? Entonces, las amígdalas también están preparadas, digamos, para alertarse ante rostros no conocidos. No solo situaciones, como vimos, no conocidas, sino también personas, rostros. En la filmina anterior decía que estaba relacionada con la corteza parietal. Bueno, porque la corteza parietal nos ayuda también, no sé si vieron, hay un trastorno que se llama prosopagnosia, que es similar a la negligencia contralateral. ¿Vieron algo de eso? ¿En otra materia? ¿Con el otro profe? ¿No? Bueno. ¿Vieron que No, dice no, profe. prosopagnosia?
¿no? Agnosia, bueno, así como en la otra clase vimos que hay ciertos aromas que se desconocen, ¿sí? Es una agnosia de los gustos o una agnosia del olfato, existe también agnosia de los rostros, y se llama prosopagnosia. No lo tienen por qué saber, yo se los cuento para que entiendan también qué puede pasar, que hay una enfermedad en donde la persona no puede decodificar los rasgos de un rostro y decir, es mengano, ¿sí? Ve bien, ve perfecto, pero no puede integrar la información que ve solo de los rostros, tampoco la suya. Si se mira en un espejo, no puede decir, acá me estoy mirando yo. Ve aisladamente un ojo, una ceja, una nariz, ve así. Bueno, les cuento una anécdota que es bastante cómica, que parece ser que Brad Pitt engaña a Angelina Jolie y él aduce que en realidad se equivocó de mujer porque él tiene prosopagnosia, supuestamente. Entonces dice que no se dio cuenta que no era ella. Bueno, esa fue la excusa de Brad Pitt para justificar su engaño con Angelina Jolie, porque supuestamente tiene prosopagnosia, que es una agnosia de los rostros, ¿bien? Entonces una persona con prosopagnosia obviamente no se va a poder dar cuenta si el que tiene enfrente es un familiar o es una persona de poca confianza. Los determinan por otras cuestiones, como por ejemplo el aroma, el tono de voz, la ropa, la altura, se dan cuenta por otros detalles. O pequeños detalles que empiezan a integrar de otra manera, ¿sí? Pero no por el rostro, tampoco el de ellos. Entonces, salvo esas personas, el resto juzga a través de la cara. Hay un montón de estudios hechos que dicen que uno cuanto más simétrico es, más confianza genera. Si tu cara es simétrica, ¿sí? Si la dividimos y es simétrica, digamos, más confianza le generas al otro. Que en Home and Health o Discovery, bueno, es lo mismo en realidad Home and Health y Discovery, hay un programa que hicieron todo en relación a los rostros y en el juzgamiento que tenemos nosotros de quién es de mayor o menor confianza. Han hecho un montón de estadísticas. Y la conclusión es que el rostro más parejo, más simétrico, es el que más confianza genera. El que se ve como más similar, ¿se entiende? Porque es más igualito. Y obviamente los rasgos más redondeados o más circulares generan también más confianza que los rasgos que son más, más rectos, digamos, más duros se le dicen. Al que le interesa, hay un montón de programas e investigaciones sobre eso que están buenos. Todo esto también se estudia en lo que es el neuromarketing, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, qué cara elegimos para determinada publicidad, que venda. ¿Qué queremos generar en la persona que mira la publicidad? ¿Queremos que genere miedo, enojo, felicidad? Entonces, en base a eso también se eligen determinados rostros, más duros o menos duros se llama. Más simétricos, menos simétricos. Bien, bueno. Este es un dibujito del libro de ustedes. Acá estarían las amígdalas. Si hiciéramos este cortecito coronal, bueno, alguien se sumó a lo griego, y estuviesen activadas las amígdalas, se ven acá, ¿sí? Esta sería la altura. Entonces, si ustedes están viendo que las amígdalas están acá, tienen que imaginarse que el hipocampo va a estar acá atrás, ¿sí? Porque el hipocampo siempre está atrás de las amígdalas. ¿Bien? Esperen que vamos a agregar una compañera. Bien. Esto explica que los individuos con daño en la amígdala expresen un comportamiento inapropiadamente amistoso hacia extraños en situación de la vida real. Lo mismo que pasaba con los monitos, ¿se acuerdan con el síndrome de Kluver-Bucy? Cuando se le extirpaban ambas amígdalas, se mostraban amistosos, ¿sí? Con los humanos y con las serpientes. Lo mismo sucede en los humanos, cuando se extirpan las amígdalas o cuando dejan de funcionar por alguna razón, la persona se muestra amistosamente, o sea, se muestra amistosa con situaciones que por ahí no son tan amistosas, ¿sí?
porque son o situaciones de peligro, o son personas extrañas o de peligro. Por eso son muy mandados, ¿sí? Y eso los puede meter en problemas. O sea, hacerlos pasar por cuestiones o situaciones donde pasen un miedo real o imaginario también. Los dejo que copien ese pedacito. Bien. ¿Esta filmina está? ¿Se entiende hasta acá? Bueno. Bueno, y por último, el último tema es lateralización, ya nos queda poquito, nos quedan 5 filminas para terminar. Lateralización de las funciones emocionales. Así como el lenguaje está lateralizado sobre el lado izquierdo del encéfalo, vamos a ver qué pasa con las emociones, ¿sí? Si hay algún lado del cerebro que funcione más o menos en relación de esta función. Bien, entonces, lateralización de las funciones emocionales. Al igual que el resto de los procesos superiores complejos, las asimetrías también están presentes en el procesamiento emocional.
Entonces, como les decía, por lo general, el lenguaje se asienta sobre el hemisferio izquierdo. ¿Bien? Un ejemplo. Entonces, vamos a ver qué pasa con las funciones emocionales. La emoción va a estar lateralizada de dos formas diferentes. Paso. O sea, no es similar al lenguaje, pero no es igual. Los dejo que copien esto. Vamos a hacer una diferencia. La función es la misma, emoción, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con el hemisferio derecho, de qué se encarga, y qué sucede con el hemisferio izquierdo en relación a las emociones. Bueno, el hemisferio derecho va a ser responsable de la tonalidad o el tono afectivo de la emoción, ¿sí? Se le dice el conato afectivo, la tonalidad, ¿bien? Esto de que yo pueda decir estoy feliz, o que pueda decir no, estoy re preocupada, ¿sí? O sea, ese tono afectivo lo da el hemisferio derecho. Los pacientes con aprosodia, es decir, con esta incapacidad, el prefijo a es sin, ¿sí? o no. La prosodia es esto del tono afectivo. Entonces, prosodia es que no le puede dar tono afectivo. Entonces, los pacientes con aprosodia tienden a hablar con una voz monótona, sin importar que lo que están diciendo sea emocionalmente significativo, lo cual produce algunas interferencias, después te separo, en las actividades de la vida diaria. ¿Bien? Esto a veces sucede con algunos pacientitos o pacientes grandes con autismo, ¿sí? Porque uno siempre se imagina al paciente autista chiquitito. Bueno, no, el paciente autista crece y puede tener familia, ¿sí? Entonces a veces puede pasar esto también. No significa que todas las personas con autismo tengan esta dificultad, pero a veces sí tienen este tono monocorde que entonces a su pareja se le hace difícil entenderlo porque no sabe. Y a ellos mismos también al resto, ¿sí? Porque no entienden este doble sentido. No entienden si están siendo irónicos o si realmente es así. Y estas personas tampoco entienden el tono irónico. Entonces, por más que nosotros digamos, sí, sí, hacelo, no va a pasar nada, ¿sí? Es totalmente irónico, ¿bien? Pero del otro lado se lo capta como, sí, lo voy a hacer, sí, total no pasa nada. Y van y lo hacen, ¿bien? Que no captan la ironía, la prosodia del lenguaje. Es re importante. Es mucho más importante que el mensaje. Nosotros tenemos siempre la parte verbal y no verbal. Lo verbal sería, sí, sí, anda tranquilo, ¿bien? Lo no verbal es el tono postural y el tono de voz con que yo lo digo, que le permite al otro realmente saber cuál es mi mensaje, ¿sí? Lo que se llama metamensaje. El mensaje es, sí, sí, anda igual. El metamensaje es lo que quiero decir con el modo en que lo digo. Eso es mucho más importante que el mensaje, ¿sí? Porque nos da la cuenta realmente de lo que nos quiere decir el otro. Si yo lo digo con tono irónico,
Y obviamente, si no querés tener problemas, no lo vas a hacer, ¿sí? Porque se entiende que no estoy de acuerdo con esa decisión. Pero bueno, hay gente que o no le puede dar el tono afectivo, esto de, ¿sí? Que suene contento, que suene enojado, que suene feliz, y después por otro lado, que no va a ese tema, pero que tiene que ver, hay gente que después no lo capta el tono, que es distinto, ¿sí? No se puede dar cuenta de esa tonalidad. En este caso estamos hablando de las emociones y el hemisferio derecho, ¿sí? El derecho se encarga de darle el tono, ¿sí? Que podamos hablar con color, que cuando estemos cansados, no, o sea, nuestro tono de voz sea cansado, que si estamos enojados, ¿sí? El tono de voz sea enojado, y que si estamos felices, el tono de voz sea feliz, ¿bien? Nosotros vamos a variar con distintas notas, bien más graves y más agudas, que también tienen que ver con la emoción, ¿sí? Por ahí si estamos más enojados hablamos más grave. Supuestamente el cerebro presta atención y capta más los tonos graves. ¿Sí? Cuando una persona se pone a hablar grave, al otro le llama más la atención. Por eso los locutores hablan con la voz así, más impostada, más grave, ¿sí? Porque el cerebro es como que se siente más atraída por esa voz. En cambio, cuando el tono de voz es muy agudo, que habla así, le molesta al cerebro, ¿sí? Entonces le deja de prestar atención. Esto también es una buena estrategia para cuando estén dando o una clase o estén hablando con una persona o un amigo o el que fuese y quieren que les preste atención, si el tono de voz es más grave, seguramente les presten más atención que si el tono de voz sí es más agudo, más chiquito, porque no le gusta mucho hacer el tono grave, perdón, el tono agudo, ¿bien? Bueno, y ahora vamos para el otro lado, vamos para el hemisferio izquierdo, ¿sí? Los dejo que copien. HI es hemisferio izquierdo y HD hemisferio derecho.
Bien. Vamos ahora al hemisferio izquierdo. Bueno, el hemisferio izquierdo participa más en las emociones positivas, mientras que el derecho lo hace en las negativas. Lesiones en el hemisferio izquierdo producen una pérdida de sentimientos positivos, lo que facilita la depresión. Bueno, que vamos a acomodar esta y vamos a acomodar la anterior. Ahí estamos. Vamos a hacerlo. Bueno, entonces, lesiones en el hemisferio izquierdo producen una pérdida de sentimientos positivos, lo que facilita la depresión. Mientras que las lesiones en el hemisferio derecho producen una alegría u optimismo inapropiado, ¿sí? O sea, en los dos, ¿sí? Puede haber una lesión, pero si se lesiona el hemisferio izquierdo, facilita la depresión, y si se lesiona el hemisferio derecho, facilita, ¿sí? Al optimismo inapropiado. ¿Por qué tienen que estar atentos a esto? Porque si de golpe viene un paciente y les dice que está muy contento, que tiene muchas ganas de hacer cosas, está bien. ¿Ustedes qué sería lo primero que piensan? Así desde los diagnósticos, ¿sí? Un paciente que viene muy contento, alardeando, con mucho movimiento, que duerme pocas horas. ¿Qué les parece que le puede estar pasando a ese paciente? No tienen por qué saberlo, ¿sí? Porque están en primer año. Pero por ahí han escuchado o saben de alguna enfermedad que tenga que ver con esto, con la expansividad emotiva. ¿Se les ocurre alguna patología donde el paciente esté muy optimista, muy enérgico y duerma poco? ¿Ansiedad? En la ansiedad, sí. ¿Qué más se les ocurre? Un compañero escribió en el chat, profe. Ah, ¿me lo leen? Porque si no, tengo que salir de acá. ¿Me lo leen, por favor? Dice hiperactividad. Y yo también pensé en insomnio, ¿puede ser? Sí. ¿Y hiperactividad dijo también? Bien. Sí. Bueno, también puede ser una manía o una bipolaridad. Vieron que la bipolaridad tiene dos polos, un polo depresivo y un polo maníaco. Pueden pensar que está bipolar, ¿sí? En polo maníaco. Muy bien, lo que dijeron también puede ser esto. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos porque por ahí no es que tenga, como dicen ustedes, una hiperactividad, o esté ansioso, o tenga insomnio, o esté maníaco, o esté bipolar. Quizás lo que tiene es una lesión en el hemisferio derecho, ¿sí? Entonces, por más que vayan con ustedes a terapia, ustedes que van a ser los mejores del planeta, lo atiendan, nunca va a mejorar porque no es una cuestión emocional, sino que es una cuestión de una lesión. Entonces hay que derivar a neurólogo, y el neurólogo verá si en el hemisferio izquierdo por ahí tuvo un accidente hace una semana, ¿sí? Un accidente de tránsito y se golpeó, o se cayó con la bici, que esa es bastante común, tengan cuidado, si andan en bici, usen casco, ¿sí? Porque he visto un montón de pacientes lesionados por andar en bici. Después, bueno, lo mismo moto, obviamente. O por ahí no se tuvo una ACV, ¿sí? En el hemisferio derecho. Entonces, para el otro lado también, vamos a suponer que un paciente viene y les dice que está re triste, que está recansado, ¿bien? No siempre de una lo tomen como que es una depresión, porque puede ser que, o sea, un hipotiroidismo, como hemos hablado, que es una cuestión metabólica, o por ahí tuvo una lesión en el hemisferio izquierdo, ¿bien? Entonces, en ese caso, derivamos a un médico para que hagan ciertos chequeos a un neurólogo, y de última se descarta, ¿bien? Pero para que empiecen a incorporar que a veces los síntomas son iguales, pero la causa es distinta. Es como tener fiebre, ¿sí? Uno tiene fiebre, pero puede ser porque tiene una infección urinaria o porque tiene, no sé, una bronquitis. Y la causa es totalmente distinta. En una por ahí vamos al urólogo y en el otro vamos a ir a un neumonólogo. La consecuencia es la misma, pero la causa es distinta. Bueno, los dejo que copien esta partecita. Ya nos queda re poquito, ya estamos por terminar, así que vamos re bien.
Bien, en sujeto no puede observar la simetría emocional mediante expresión facial. Estudios cinematográficos de expresiones faciales concluyeron cómo la mayoría de los individuos expresa las emociones más rápidamente y de forma más completa con la musculatura facial izquierda que con la derecha. Bien, por los entrecruzamientos que hemos hablado de la mitad inferior del rostro izquierdo, que está controlada por el derecho y viceversa. ¿Sí? Ustedes saben que en la parte izquierda de nuestro cerebro se encarga de todo nuestra parte derecha, ¿sí? del cuerpo, del rostro en este caso, y la parte derecha se encarga de toda la parte izquierda. ¿Bien? Entonces, lo que se han dado cuenta en investigaciones es que uno expresa más de un lado o del otro. Esto tiene que ver mucho también con la lateralidad de las manos. Si uno es diestro, por lo general, si uno es diestro, supuestamente, no me equivoco, uno tiende a hacer más gestos con el lado izquierdo, ¿sí? Y si uno es zurdo, tiende a hacer más gestos con el lado derecho. Si ustedes se fijan, hay un lado de la cara que es más duro, ¿sí? Si ustedes intentan hacer alguna mueca, a ver, voy a dejar de compartir, así los veo, porque si no voy a quedar yo sola acá haciendo caras. Se van a dar cuenta que hay un lado de la cara que nos resulta más fácil para hacer muecas, ¿bien? Fíjense, hagan la prueba, no tienen por qué prender la cámara, pero si ustedes quieren sonreír, por ejemplo, de un solo lado de la cara, prueben primero con el lado izquierdo, ¿sí? Y después con el derecho. Van a notar que hay un lado de la cara, lo mismo para levantar la ceja, que les cuesta más. Fíjense, los que son derechos, acá ¿cuántos zurdos hay? Habían poquitos, pero habían. Julián puso yo. ¿Eso estaba desde hoy o es de ahora? 14 de ahora. No, que yo soy zurdo. Bien, Julián es zurdo. Vos sos zurdo, Julián. Bien. ¿Vos tenés mayor facilidad para mover la cara del lado derecho o del lado izquierdo? El derecho. El derecho, claro, vos sos zurdo. Y a ver acá algún diestro, o los diestros que andan por acá. Diestro es que maneja la mano derecha, ¿sí? Que escribe con la mano derecha. Bueno, si Julián es el único diestro acá, significa que de los otros 36 que somos, o algo así, 27, todos somos diestros. Entonces, alguno me va a tener que contestar. Bueno, lo mismo para mover las cejas, sí, salvo yo que tengo un talento inútil que es mover las dos cejas a la vez, es más difícil mover una ceja o la otra. Profe, yo por ejemplo soy Bueno. diestra y ponele la ceja derecha, me sale fruncirla y la otra no. Claro. Bueno, porque a veces hay obviamente ciertas excepciones o facilidades que otros no, pero la regla general dice que los diestros movemos mejor el lado izquierdo y los zurdos el lado derecho. Y bueno, como por ahí te pasa a vos, o por ahí me pasa a mí justamente con las cejas, que puedo moverla, no hay diferencia de un lado del otro. Pero sí me doy cuenta que la cara, o por lo menos la sonrisa, es mucho más fácil la mueca con el lado izquierdo que con el lado derecho. Julieta dice, a mí me pasa igual que Tamara. Hay siempre, o el ojo, sí, traten de levantar un ojo, sin pensarlo. Por lo general, los diestros vamos a atinar a levantar el izquierdo, más fácil. El derecho es como más difícil para los diestros. El izquierdo es más fácil. Re difícil, dice Noelia. Sí, es re difícil mover el lado contralateral a la dominancia, digamos. Somos derechos, el lado
Perdón, el mismo lado, el hemicampo sería. Es más difícil para nosotros moverlo. Sí. Bueno, a eso va con las facilidades. También, fíjense ustedes usan anillos, por ejemplo. La mano que más usan, que en mi caso la derecha, suele ser más grande que o más regordeta los dedos que la mano que no usan tanto. La dominante, o sea, la mano no dominante, que es la izquierda en mi caso. Si ustedes se fijan, un anillo que a mí me entra acá, en este dedo, en el mismo dedo de la otra mano, casi que no me entra, ¿sí? Porque no somos, si bien somos simétricos, no somos exactamente simétricos ni perfectos un lado del otro, ¿sí? Si es que existiese la perfección. No somos calcadísimos como las hojas de Roger, ¿vieron que están así plegadas y las abren los dibujitos? Bueno, no somos literalmente exactos. Pero como les decía, cuanto más simétricos somos y más igual es un lado de la cara que del otro, y la expresión de emociones, supuestamente de mayor confianza parecemos. Y esto también es medio lotería, ¿sí? Porque esto es una cuestión cultural, ¿sí? Los que por ahí, ya les digo, son más simétricos, caen mejor, pero eso no quiere decir que sean quizás mejor persona que una persona que no tiene la cara simétrica, ¿sí? O es lotería también. Hay personas que nacen con los rasgos más duros, sino que es como la cara más recta, y hay otras personas que nacen con la cara más redondeada, como mi caso, y no por eso yo por ahí voy a ser de más confianza que alguien que tenga la cara más recta, ¿sí? Pero son todas conclusiones, prejuicios que saca el cerebro así rápidamente, ¿sí? Sin pensarlo. Bueno, y acá les puse un dibujito del libro, la figura 27.8, que dice: sonrisas asimétricas en algunos rostros famosos. Algunos estudios de individuos normales muestran que las expresiones faciales a menudo son expresadas de manera más rápida y plena por la musculatura facial izquierda en comparación con la derecha. Como lo sugiere el examen de estos ejemplos, trate de cubrir un lado de los rostros y luego el otro. O sea, en la pantalla ustedes cubran, en las imágenes, una mitad, ¿sí? Y después cubran la otra. Fíjense lo que ven, que son asimétricos y expresan de distinta manera. Ahora les voy a buscar la imagen de un actor que tiene remarcada la simetría. Dado que la mitad inferior izquierda del rostro está gobernada por el hemisferio derecho, bien, por eso de la sonrisa, algunos psicólogos sugirieron que la mayoría de los seres humanos tienen un rostro izquierdo, en el mismo sentido general que se afirma que la mayoría de nosotros es diestro, ¿sí? O sea, los diestros, la mayoría, movemos mejor la musculatura facial izquierda, y los zurdos por lo general el derecho, salvo excepciones y personas que pueden moverlas sin ningún problema. Por ejemplo, Jim Carrey, vieron que mueve la cara como se le antoja. Es más, el otro día estaba mirando, bueno, y acá terminamos la unidad de emociones. Ahora les voy a mostrar unas imágenes. El otro día veía una imagen de Jim Carrey, vieron que él hizo del Grinch, ¿puede ser? Yo con las películas soy media mala. Bueno, él no tiene una máscara. A ver. Jim Carrey. Está maquillado. Toda esa musculatura, esas expresiones que hace él, las hace él. Esperen que voy a mostrarles un video mejor. Ya estoy tocando cualquier cosa. ¿Están viendo? Sí, profe, se ve bien ahí. ¿Sí? Bueno, a ver si podemos ver un videito para que ustedes vean cómo él maneja toda la musculatura. Obviamente los actores esto lo deben repracticar. I go, Saben que lo vuelvo a poner. their parent says, their parent says, their parent says, you know who that is? That's the Grinch. And I go, I must find a way to stop Christmas from coming. And their parents go, oh, I thought it was makeup. Que no era maquillaje, ¿sí? Él tiene un uso terrible de las expresiones. Dice, hay una entrevista donde hace la cara, es increíble. Esa, dice Gustavo, qué impresión. Sí, fíjense que después es increíble, vieron cómo mueve toda la cara.
Y después, el otro actor es el que, bueno, para que yo soy malísima con las películas. El que hizo la película esta que anda con un sombrero, o sea, perdónenme cómo voy a describir todo esto, con un sombrero y tiene como una especie como de látigo o algo así, que es muy conocida. A ver, voy a ir al chat. Es un reactor, pero yo no me estoy acordando el nombre. Vamos a poner cualquier cosa, a ver. Actor, sombrero. Tiene una musiquita que es reconocida. Acá, Google tiene todo. Este actor, ¿cómo se llama? Harrison Ford. Bueno, ya llegamos. Bueno, yo desconozco si ha tenido algún tipo de dificultad, o sea, tipo algún accidente o algo que le haya modificado o que le genere esta expresión, sí, porque no es que me lo quiero tomar a gracia ni nada, realmente lo desconozco, pero hace un tiempo se estaba hablando de esto, ¿no? De cómo maneja la cara Harrison Ford y cuando él supuestamente no la deja tensa, digamos, tiene esta cara, ¿sí? Que es la que vemos acá. Entonces dice, Harrison Ford, el único que puede estar enfadado y contento a la vez, ¿bien? O sea, si ustedes dividen la imagen, yo se las voy a mostrar acá en grande, pues voy a intentar, tapen con la mano, ¿sí? La mitad de la cara. ¿Sí? De un lado parece una cara y del otro parece la otra. ¿Bien? Están tapando así y después hagan así. Dice Harrison Ford es el único que puede sonreír con media cara y con la otra estar enfadado, ¿sí? Con la otra media cara está enojado. Es una habilidad de la cara que él supuestamente tiene, ¿no? Porque ahí, como se fijan, es una cara normal, pero en esta, si se fijan, él puede hacer los dos rasgos a la vez. No sé si lo puedo poner más grande. Voy a hacer macanas, ¿no? A ver si está la imagen. No parece tener ninguna dificultad, ¿no? Pero bueno, se los quería mostrar porque es bastante llamativo, ¿no? Cómo cambia un lado de su rostro y el otro. Cómo lo maneja. ¿Habían visto esta imagen o habían escuchado? Bueno, veo que hoy están muy comunicativos. Hoy están... Ahí en el chat, profe, te escribió una chica. Ah, bien, perdón, estaban hablando en el chat. Mala mía. Dice, Johnny Depp también. Bueno, ahora buscamos a Johnny Depp. Tengo un conocido que por mí, a ver, yo estoy leyendo mal. Tengo un conocido que por mí, estrés, se le cayó la mitad de la... Ah, que por estrés, claro, sí. Sí, se genera una hemiparesia, se llama. Por estrés, sí. Todo lo que son los pares craneales que tienen que ver con la cara, sí, se caen y baja. También te puede pasar si van al dentista y te ponen anestesia, te puede pasar que la mitad de la boca, por ejemplo, se te caiga, pero después se te va. Por estrés te puede pasar que si la hemicara, si un lado de la cara, caiga. Con el tiempo a veces se puede llegar a recuperar. La regla con esto es cuanto más se te cae la cara, o sea, más relajación hay, o sea, más dificultad hay motora, mejor pronóstico tiene. Si después de la lesión hay una pequeña nada más, por ejemplo, que se cae la comisura y nada más, es peor. O sea, es preferible que el daño en principio sea más grande, porque después tiene mejor recuperación. A una amiga se le paralizó la mitad, sí, también, sí.
imagínense re feo, la pasan muy mal. Aparte a veces es tanto que no pueden cerrar la boca para comer o para tragar la saliva, ¿sí? O el ojo para pestañear, si no lo pueden terminar de cerrar, y eso incluye para dormir también, no lo puedes terminar de cerrar para pestañear y para dormir. Entonces muchas veces el tratamiento Sí, es con eso le Botox. pasaba a mi amiga para dormir. Claro, sí, pobrecito, porque no pueden cerrar bien la boca y tragar, y obviamente cerrar el ojo para dormir y para pestañear. Y muchas veces el tratamiento es, bueno, aparte de toda una rehabilitación con kinesiología, etcétera, etcétera, a veces con Botox se logra ayudar un poquitito ese músculo a que tense un poco y no caiga tanto. Pero sí puede pasar. Mira, a ver, vamos a buscar a Johnny Depp. Bueno, Johnny Depp, salvo que quieran una imagen en especial, según acá comentaba Agustín, puede también hacer como dos rostros a la vez. Y seguramente, yo acá no estoy encontrando la imagen. Bueno, eso sería una truchada y se las muestro porque en realidad es es como un collage. Pero que pueda hacer las dos caras a la vez, sí, pues es un genio este actor. Bueno, acá están haciendo rostros simétricos. Bueno, convengamos que no hay mucha diferencia, ¿no? En este. Bueno. Queda mucho más lindo asimétrico. Los 10 hombres más perfectos del mundo según la ciencia, ¿eh? Bueno, deben ser los más simétricos. Porque esto se hacen todos cálculos, ¿sí? De las distancias, para todo el tema de fotografía y publicidad, ¿sí? Las distancias. Esto generalmente se puede hacer, si alguien se quiere hacer, por ejemplo, las chicas que se hacen estos perfilados de ceja, etcétera, etcétera, eso se hace también haciendo mediciones. Imagínense que también se puede hacer con el retoque de fotos, por ejemplo, para que queden visualmente perfectas. Todo esto tiene una simetría. Supuestamente también el largo de la frente tiene que ser, como si les dijera, 2/3 de la cara para que sea perfecta. La distancia entre también, el largo de la cara tiene que ser creo que igual al largo del cuello para que sea perfecta. O sea, hay un montón de detalles que supuestamente perfectas al ojo, ¿sí? No a nivel cultural. Hay un montón de cuestiones que se tienen en cuenta para generar emociones en el otro. Bueno, voy a dejar de compartir. Vale, ahí está lo de Agustín. No, lo dije por una imagen en especial, en Piratas del Caribe lo hace constantemente. Bien. Bueno, en Piratas del Caribe, supuestamente lo que hace él también es interpretar un personaje que tiene lo que se llama demencia de Korsakoff, así como está la demencia de Alzheimer, de Parkinson, de Pick, etcétera, etcétera, la frontotemporal sería.
Está la demencia de Korsakoff, que es por tomar mucho alcohol. Bueno, supuestamente su personaje tiene una demencia de Korsakoff. Esos son los parámetros de belleza griegos, creo. Puede ser, Tamara, sí. Puede ser, sí, es verdad. Ahí ya les digo programas de televisión donde te muestran estos estudios que hicieron y, por ejemplo, ponían 3 rostros en la calle, ¿sí? Ponían 3 rostros y le pedían a la gente que eligieran cuál les parecía que era el más fiable. Después cambiaban los rostros y así les preguntaban, bueno, a ver, de estos 3, ¿cuál te parece el más fiable? ¿Quién te genera más confianza? Bueno, y llegaron a la conclusión que según la estructura de la cara, que son todas esas líneas, flechitas que estuvimos viendo, hay un patrón que al cerebro le parece que es más confiable que otros determinados patrones. Bueno, eso trata, digamos, la investigación cerebral es. Y bueno, hasta acá estaríamos, ¿bien? O sea, acá estaríamos con la materia también. Lo que nos tocaría sería, a ver, el viernes 12, si todo va bien, tendríamos clase. ¿Por qué digo si todo va bien? Bueno, a ver, nos vamos a poner de acuerdo ahora. Porque yo tengo 2 pericias a la mañana y no sé a qué hora voy a terminar. Por otro lado, esa debería ser la clase de consulta. Pero yo también pienso que de acá al viernes, no sé ustedes cuánto van a poder repasar. Entonces, lo otro que podemos hacer es que veamos si llegamos a cursar el viernes o si no directamente cursamos el lunes. Por ejemplo, y hacemos la clase de consulta. O hacer directamente el viernes clase de consulta si llegamos. Porque la temática de emoción terminamos hoy, perfecto. ¿Cómo quieren hacer? Lo charlamos, o sea, no hay problema. Profe, la clase de consulta sería para el final. Claro, sí, porque la semana de clase de consulta sería del 15 al 19, porque nos mandaron un mail de la universidad, claro, clase de consulta final, que sería la semana del 15 al 19. Esas serían semana de consulta. Entonces, tenemos 2 opciones, creo. O hacemos la clase de consulta el viernes 12, rezando que yo llegue, porque tengo 2 pericias a la mañana y no sé si voy a llegar a la 1. O plan B, o sea, esperar al viernes a ver qué pasa, o plan B, hacerla el lunes. Yo creo que el lunes, profe, porque usted pasa ahora el PDF para nosotros practicar, leer, todo eso. Ah, y sí, si ustedes me preguntan a mí, no es porque a mí me convenga, sino porque sino ustedes de acá el viernes, ustedes durante la semana hacen un montón de cosas. Tienen que rendir parciales, ver otras materias, no solo tienen neuro. Aparte en el medio tendrían el fin de semana. Entonces, me parece que es mucho más lógico y factible tener la clase de consulta de final el lunes, que tendrían una semana, inclusive un fin de semana para repasar, que el viernes, que me parece que es muy pronto. Sí, acá todos dicen el lunes. Jaja, pone útil. El lunes. Bueno, tienen que estar de acuerdo la mayoría. ¿Están de acuerdo entonces en hacer la clase de consulta el lunes? Yo sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahí están poniendo, sí, el lunes, listo. Bueno, ganó el lunes. Bueno, entonces, para el lunes nos conectamos y hacemos la clase de consulta para el final. ¿Bien? Y yo ahora me comprometo, porque yo no tuve el fin de la compu, por eso no les pude mandar las clases, a mandarle las filminas de la clase de sueño y esta de emociones, ¿sí? Así la van imprimiendo y leyendo. Bueno, entonces me voy a anotar acá, neuroclase de consulta. Cualquier duda igual, tenemos el grupito, me escriben por ahí, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, este viernes no tendríamos clase, y pasamos directamente a hacer la clase de consulta el lunes. ¿Bien?
No, de nada, Agustina. Bueno, entonces quedamos así. ¿Listo? Ya tienen asistencia todos. Estamos perfectos, terminamos todo tiempo. Bueno, justito, miren, 14:58. Bueno, chicos, entonces